que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina, un cargo que generalmente es vitalicio, que se accede por derecho y de forma hereditaria. Hoy las monarquías que existen son hereditarias. En algunas culturas guerreras, el guerrero más poderoso, más fuerte, era el monarca, el que dirigía. Y así empezó con la primera monarquía. Nimrod fue el primer rey que hubo en la tierra, el primer rey que se estableció como tal sobre otros seres humanos. Y este fue un sistema contrario al plan de Dios. Se habla de Nimrod, que era un cazador gigante delante de Dios. El término delante ha sido mal traducido. La traducción correcta era en contra de Dios. Nimrod, un cazador gigante en contra de Dios. Su reino fue Babel, Eret, Akkad, Calne, en la tierra de Shinar. Fue el fundador de la ciudad de Babilonia, la antigua Babilonia, la ciudad rebelión de Génesis capítulo 11. Los constructores de la torre decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla para ser en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñoreasen de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Noten bien lo que decidieron: fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra, una monarquía que fuera el nuevo orden mundial, el gobierno de toda la tierra. Y este hombre, por su poderío como cazador, por su actitud desafiante, por su osadía, fue elegido como el primer rey. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Así como tenemos que la primera ciudad fue construida por Caín, tenemos que la primera monarquía que se menciona en la escritura, en rebelión contra Dios, fue fundada por Nimrod, en rebelión contra Dios. Así como las ciudades fueron establecidas en rebelión contra Dios, así la monarquía, el establecimiento de un rey humano para gobernar y reinar sobre otros seres humanos, fue contra el plan de Dios. Entonces la monarquía no fue el plan de Dios en ninguna nación de la tierra. Dios no quería este sistema de gobierno, que el ser humano controla a los demás seres humanos y los convierte en sus súbditos, sus vasallos y finalmente sus esclavos. Este no es un sistema aprobado por Dios. Es un sistema totalmente opuesto al sistema establecido por el cielo. Bien, entonces, previendo la monarquía, Dios, mediante Moisés, había dado indicaciones con respecto a la forma en que debían gobernar los futuros reyes. No quería Dios la monarquía, sino en su omnisciencia previó que habrían reyes en Israel y estableció ciertas barreras para que no se excedieran, no se extralimitaran en su poderío y no cayeran en la degradación de los reyes de las demás naciones. En Deuteronomio se establece. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, lo cierra. Revisen todos si tienen el micrófono abierto para que lo cierre, por favor. Muchas gracias. Entonces, se establece que debía controlarse el poder del rey a través de la ley de Dios y especialmente las leyes establecidas para Israel como nación. Una copia de la ley debía tener el rey para que fuera elegida diariamente y así los principios del cielo pudieran implantarse en su reino. Hacia el fin de la judicatura de Samuel, la nación creyó que monarcas hereditarios, por su continuidad, serían preferibles a un liderazgo teocrático esporádico como había tenido Israel durante el periodo de los jueces. Entonces, querían una monarquía hereditaria, algo continuo, que se mantuviera un poder hegemónico, y no querían la sumisión a los jueces y por lo tanto
Lo que despreciaron fue la sumisión a Dios. Exigieron un rey y Dios les otorgó su deseo. Los periodos que hablan de la monarquía son primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, y habla de ello los libros de los Salmos, algunos de los escritos de los profetas como Isaías y Jeremías, y los profetas menores. También mencionan su ministerio durante el periodo de los reyes. Estas informaciones adicionales aparecen allí para complementar lo que ocurrió durante ese periodo en el cual un rey gobernaba sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Judá unido con Israel y luego sobre el pueblo de Israel. Bien, el Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey, pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos o según su voluntad. Él permitió al pueblo que siguiera su propia elección porque rehusó guiarse por sus consejos. Oseas 13:11 dice: les di un rey en mi furor, en su ira. Otra versión lo dice así, literalmente: les di rey en mi ira y lo quité en su furor o en mi furor. Entonces, Dios no le dio al rey con agrado. Fue desagradable para él que en lugar del reinado del rey del universo hubieran preferido el reinado de un mortal sujeto al error. Fue en gran manera ofensivo para Dios que el sistema pagano establecido por Nimrod fuera adoptado en lugar del sistema divino. Fue en gran manera ofensivo para el Señor. Entonces la inspiración dice: cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y arrepentirse de su pecado. El orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa. Lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios resultará al fin en una maldición más bien que en una bendición. El profeta Samuel les explicó ampliamente, detalladamente, lo que iban a sufrir con sus terrenos, con sus ganados, con sus propiedades, con sus hijos, con sus recursos. Todo lo tomaría el rey para su servicio. Y ellos dijeron: no importa, aún así queremos rey. Terrible la ceguera del ser humano cuando se empecina en hacer algo contrario al plan de Dios. Llega a la terquedad más abyecta, trayéndolo a la esclavitud voluntaria. Ellos escogieron, siendo libres, escogieron voluntariamente ser esclavos. Esa es la monarquía, un tipo de esclavitud, y una esclavitud voluntaria, algo muy tremendo, lamentable, triste, que el pueblo judío mostró así su ceguera al escoger, al elegir la monarquía en lugar de la teocracia. Bien, Samuel entonces presentó al pueblo el derecho del reino y declaró los principios en que se fundaba el gobierno monárquico y por los cuales se había de regir. El rey no había de ser un monarca absoluto, sino que había de ejercer su poder en sujeción a la voluntad del Altísimo. Debía restringirse el poderío del rey para que no se extralimitaran. Este discurso se escribió en un libro donde se asentaron las prerrogativas del príncipe y los derechos y privilegios del pueblo. Aunque la nación había menospreciado la advertencia de Samuel y el fiel profeta se había visto forzado a acceder a sus deseos, procuró en lo posible salvaguardar sus libertades. Entonces, Samuel intervino allí y le dijo el Señor a Samuel. Samuel se puso muy triste al escuchar que querían rey. El Señor le dijo: no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado. Así que el problema no es contigo, sino conmigo, dijo el Señor. Pero él buscó los métodos dirigidos por el Señor para que el pueblo, aunque había escogido esclavitud voluntaria, no fuera maltratado. Y entonces, de esa manera, pudiera gozar de ciertas libertades, de ciertos beneficios, tuviera la oportunidad aún de ser beneficiado como en el tiempo en que vivía en la teocracia, el momento en que el pueblo gozaba de la bendición de tener al Señor como su rey. Bien,
Entonces empieza el periodo del Reino Unido, hacia el año 1000 antes del Señor Jesucristo. Y empieza con tres reyes nada más. Fue muy corto el periodo del Reino Unido. Esto es Judá e Israel. Judá, las tribus del sur, y el pueblo de Israel, el gobierno del norte. El de Israel, el norte, apostató muy rápido. Tan pronto se funda, la monarquía de Israel separada de la de Judá se apostata. La de Judá e Israel unida empezó bien, pero luego se degradó. Los tres primeros reyes que gobernaron el Reino Unido fueron Saúl, David y Salomón. Empezamos del Reino Unido con la elección de Saúl. Saúl es escogido como el primer rey, un hombre de elevada estatura, de porte principesco, el más alto de todo el pueblo de Israel en ese momento. El Señor les permitió escoger rey y eligió un rey según lo que ellos querían. El primer rey fue una lección de lo que los reyes más malvados serían. Dios les dijo: ustedes quieren rey, tómenlo. Lo quieren alto, grande, apuesto, con carácter militar, aquí lo tienen. Pero el corazón de ese hombre es rebelde. Será tocado por mi espíritu, pero la rebelión está inmersa en su corazón. Ustedes quieren un rey según su corazón, así lo tendrán. Disfrutarán por un tiempo de él, pero luego los hará sufrir en gran manera. Y lamentablemente eso pasó con Saúl. Saúl no era de la tribu de la realeza. La profecía de Jacob había dicho: no será quitado el cetro de Judá. La triple bendición de la primogenitura fue perdida por Rubén, por acostarse con una de las concubinas de su papá. La primogenitura entonces se dividió en tres partes. A Judá se le dio la realeza, a José la doble porción de la herencia y a Leví el sacerdocio. Eran las tres bendiciones que tenía el primogénito. Entonces Judá queda con la realeza y en el lecho de muerte Jacob profetiza: no será quitado el cetro de Judá. Entonces Judá tendría la realeza, pero el primer rey no era de Judá, sino de Benjamín. Gabaad fue establecida como capital, y en lugar de establecerse como un gran palacio, esa pequeña, un lugar no aparentemente tan poderoso, como un reino inicial, provinciano más bien. Así empezó a gobernar Saúl. Gobernaba solo las regiones montañosas y parte del Valle del Jordán. No tenía una corte lujosa ni una gran servidumbre. No era mucho más que un caudillo realmente, pero bajo la dirección de Samuel empezó como un buen rey. Nos dice que el Espíritu de Dios tomó a Saúl y Saúl profetizó con los profetas, con las escuelas de los profetas. Las escuelas misioneras de aquel tiempo, llamadas las escuelas de los profetas, recibieron a Saúl. Y el Espíritu de Dios, cuando cantaban en las escuelas de los profetas, recibían el poder del Espíritu Santo, una experiencia linda. Allí Saúl también recibió el poder del Espíritu Santo. Y el Señor empezó a moldear a Saúl, tratando de llevarlo a la condición adecuada para que fuera un rey según el corazón de Dios. Pero la formación que había tenido Saúl, su carácter terco, impulsivo, dominante, caprichoso, propio de la tribu de Benjamín, dominó su corazón. Y en los últimos años de su reinado, después de haber sido rechazado por Dios, la idea obsesiva de matar a David lo llevó realmente a la demencia. La inspiración dice en Patriarcas y Profetas que llegó al paroxismo de la duda, Eso fue tremendo, de la locura, de la crisis, paroxismo. Ese término es un término psiquiátrico que se manifiesta en personas con esquizofrenia. O sea que Saúl era realmente un esquizofrénico, un loco como rey de Israel. Eso es algo muy tremendo, pero así terminó su reinado. Bueno, en la primera victoria, Dios utiliza a Saúl. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en ese momento no solo para el don de profecía, para cantar alabanzas y profetizar, sino que le dio valor, energía, rapidez, don de mando para dirigir un ejército que se enfrentó a los enemigos de Israel. Y cuando se ganó la victoria, aún
aquellos que habían estado dudando de que él fuera el rey, pidieron matar a aquellos que no habían apoyado inicialmente a Saúl. El Espíritu Santo tocó su corazón y dijo: el Señor nos ha dado esta victoria, la gloria sea para él. El poder del Espíritu de Dios realmente dirigió a Saúl en su primera parte, y ahí fue ungido como rey de Israel. Recibió de Samuel instrucciones precisas acerca de la conducta que debía seguir en esa ocasión cuando estaba en Gilgal. Le dijo: bajarás delante de mí a Gilgal, y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Saúl estuvo aguardando un día tras otro, pero sin hacer esfuerzos decididos para animar al pueblo ni inspirarle confianza en Dios. Antes que hubiera expirado el plazo señalado por el profeta, se impacientó por la tardanza y se dejó desalentar por las circunstancias difíciles que le rodeaban. En vez de procurar fielmente preparar al pueblo para el servicio que Samuel iba a celebrar, se dio a la incredulidad y los funestos presentimientos. Buscar a Dios por medio del sacrificio era una obra muy solemne e importante, y Dios exigía que su pueblo escudriñara sus corazones y se arrepintiera de sus pecados, para que la ofrenda le fuera aceptable y su bendición pudiera acompañar sus esfuerzos para vencer al enemigo. Pero Saúl se había vuelto inquieto, y el pueblo, en vez de confiar en Dios y en su ayuda, quería ser dirigido por el rey a quien había escogido. Había llegado la hora de la prueba para Saúl. Debía él demostrar si quería o no depender de Dios y esperar con paciencia en conformidad con su mandamiento, revelando así si era hombre en quien Dios podía confiar como soberano de su pueblo en estrecheces. El Señor estaba probando aquí a este hombre para ver si serviría al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, o si se apartaría del servicio de Dios. ¿Qué iba a pasar con Saúl? ¿Qué ocurriría? ¿Escucharía el rey escogido por Israel al soberano de todos los reyes? ¿Dirigiría la atención de sus soldados pusilánimes hacia aquel en quien hay fuerza y liberación sempiterna? Lamentablemente esto no ocurrió. Y Saúl, vestido de militar, cargando las armas, presentó el sacrificio. Algo muy terrible, qué tremendo. Realmente hizo un sacrilegio. Y Samuel tuvo que venir y advertirlo y reprenderlo por aquella falta terrible. Había empezado el camino de la rebelión que ya no se detendría. Finalmente Saúl desobedece y es desechado. Dios le dio la orden de acabar con la tribu de Amalek. ¿Por qué? Yo en algún tiempo me preguntaba, ¿por qué el asunto de Amalek fue tan drástico el Señor con Saúl? El pecado de David, de acostarse con la mujer de Urías Eteo, su siervo, y luego mandarlo a matar, es tremendo. Y la desobediencia de Saúl es realmente una obediencia parcial. ¿Por qué fue tan duro el Señor con Saúl y manifestó esa misericordia con David? Porque el asunto de Amalek era muy serio. En Éxodo 17 dice que vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Los amalecitas eran los descendientes de Amalek, que era un nieto de Esaú, y por lo tanto era descendiente de Abraham. Algo tremendo. Pero eran descendientes de Abraham apostatados, que se convirtieron en acérrimos enemigos del pueblo de Dios. Cuando Israel es sacado de Egipto, hombres, mujeres, niños y ancianos con su ganado, personas nada preparadas para una batalla, Amalek vino y peleó contra ellos, y peleó y les atacó en la retaguardia donde iba lo más débil. O sea, mostró un espíritu perverso. Es como si fuéramos 50 personas y dejáramos los niños de últimos y alguien nos atacara a los niños. Algo así terrible fue lo que hizo Amalek. Y dijo Moisés a Josué: escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Era la primera vez que el pueblo de Israel tenía que enfrentar un ejército armado. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y
Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Dios estableció que estos dos hombres, Aarón y Hur, sostuvieran entonces las manos de Moisés, y el apoyo de otros líderes fortaleció al líder principal. Dios ha establecido en su pueblo que los diversos talentos se unan y que el liderazgo se apoye mutuamente para que hayan resultados óptimos en la causa del Señor. Y en este caso se vio porque cuando Moisés tenía las manos en alto, Israel prevalecía, y cuando bajaba las manos, Amalek prevalecía. Entonces Aarón y Hur mantuvieron las manos en alto y finalmente Israel venció a Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces, esta batalla debía ser recordada porque fue un ataque vil, alevoso, perverso de parte de los amalecitas contra el pueblo de Israel. Finalmente, el pueblo gana la batalla, el Señor les da la victoria y los amalecitas son derrotados. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. El término Amalek significa belicoso como individuo, y como personas, pueblo que lame, como pueblo. Es como las cabras que van destruyendo la vegetación por donde pasan. Un pueblo destructor, un pueblo belicoso, problemático. Y el Señor entonces, viendo que Amalek era así, le dijo que raería del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nishi, Dios proveerá, o Jehová es mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Se convirtió en un símbolo de los enemigos del pueblo de Dios. En Deuteronomio 25, el Señor le dijo: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Entonces, esto fue un acto tan perverso, tan malvado, que nunca se le perdonaría a Amalek. Y por lo tanto, se borraría Amalek de la faz de la tierra. Llegaría el momento para ello. Y llegó. Y el momento llegó cuando estaba la monarquía. Saúl era el rey. Y vino la orden del cielo: raerás del todo a Amalek. No perdonarás vacas, ovejas, hombres, mujeres, ancianos, ni niños. Todo lo raerás. Pero cuando llegaron allí, mataron a los hombres, mataron a las mujeres, buena parte de los niños, pero las ovejas y las vacas fueron perdonadas, y el rey Agag también fue perdonado. Aquí tenemos la ilustración de Agag. Agag. El término Agag para los amalecitas era como el término faraón para los egipcios. Agag significa el que brilla, o luz brillante, o el que resplandece, o el que se enciende. Y esta versión es la más clara, así como un volcán que explota y brilla, pero por la explosión, un hombre belicoso, más belicoso que el pueblo belicoso que él gobernaba. Esa era la característica del rey de Amalek. Si había alguien que merecía la muerte, era el rey, porque era el peor de todos. Pero Saúl le perdonó la vida al rey. Cuando Samuel llega, entonces pregunta: ¿y qué es ese balido de ovejas y de vacas que yo escucho? Ah, no. Saúl dice: yo cumplí la palabra de Dios. Él le dice: y entonces las vacas y las ovejas. Ah, no, el pueblo. El pueblo los perdonó para hacer un sacrificio al Señor. Y entonces Samuel se enojó
y reprendió duramente a Saúl y le dijo: ¿no se agrada a Dios más de la obediencia que el sacrificio de los carneros? El obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí entonces el Señor reprende a Saúl y le indica que ha desobedecido la palabra de Dios. Saúl trata de agarrarse del manto de Samuel y lo rasga. Y entonces Samuel le dice: así ha rasgado Dios tu reino y lo ha dado a otro mejor que tú. Tremendo, terrible. En ese momento el reino se le quita a Saúl y se pasa a otro. Ese otro es David. Samuel manda a llamar al rey Agag. Le viene contento y dice: ha pasado el temor de la muerte. Y Samuel lo mira y le dice: no, como tú dejaste a las madres sin hijos, tu madre quedará sin hijo hoy. Tomó una espada y lo descuartizó. Tremenda la actitud de Samuel, pero había que aniquilar al rey Agag y había que cumplir la palabra del Señor. Amalek tenía que ser raído porque su actitud terrible sobre los hijos débiles de Dios demuestra un espíritu netamente diabólico, sin compasión a la infancia, a la vejez, a la enfermedad y al dolor, sin compasión a nada ni a nadie, y por lo tanto una raza tal había que ser exterminada. Pasado esto, Saúl fue empeorando. La escritura dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. La separación de Saúl de Dios fue empeorando, y ahora el tormento físico y mental era empeorado por un tormento espiritual. Y se le indicó que la solución era alguien que cantara para gloria de Dios. Y David es traído ante el trono de Saúl. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Alivio mental, estaba mejor, físico. Espíritu malo se apartaba de él, espiritual. Emocional, física y espiritualmente, la música beneficia al ser humano. Ennoblece, tranquiliza, trae paz, libera y beneficia y sana físicamente. Algo maravilloso lo que experimentaba Saúl allí. Pero Saúl se había apartado del Señor. Y en esa circunstancia tuvo que enfrentar a los filisteos. Y en esa circunstancia tuvo que enfrentar a Goliat. Y por lo tanto no estaba preparado para ello. David fue enviado por el padre a llevar comida, pero por Dios a matar a Goliat. Y David vence a Goliat, obtiene la victoria, lo derrota, le corta la cabeza y la levanta como señal de victoria. Algo maravilloso lo que Dios hizo con David, darle una victoria tan exaltada, tan maravillosa, tan noble, tan grande. Un recuerdo de la historia, tanto que los enemigos de la verdad han atacado la veracidad histórica de David y de su derrota a Goliat. Pero la evidencia bíblica y ahora extrabíblica nos confirma que sí ocurrió el acontecimiento de David, que David sí fue un rey que realmente gobernó sobre el pueblo de Israel y de Judá, y que realmente derrotó a Goliat. La evidencia de gigantes se ha comprobado, de hombres de una estatura mayor a la que la escritura menciona de Goliat. Goliat era de 3 metros 70 centímetros, pero hay restos fósiles que han encontrado, restos óseos que han encontrado a hombres de más de 5 metros de estatura, lo que corrobora que sí había gigantes en el pasado y que evidencia que la historia de David y Goliat es una historia verídica, no es un cuento, no es una fábula, es una realidad. Cuando Saúl se da cuenta que el pueblo le dio más honor a David que a él, entonces percibió que ese sería el personaje que lo iba a reemplazar, que él se quedaría con el reino.
y Saúl se enloqueció. Llegó al paroxismo de la ira, dice la inspiración, y trató de matar a David. Satanás sabía que David era el siguiente rey de Israel y Saúl se había convertido en su instrumento y trató de matarlo para que las profecías y promesas hechas a Israel no se cumpliesen. Pero Dios proveyó diversos medios en los mismos hijos e hijas de Saúl, los instrumentos para resguardar la vida de David, tocando el corazón de Mical, de Jonatán y de aquellos que estaban en la corte para que la vida de David fuera preservada. Saúl siguió hundiéndose en su degradación y en su loca búsqueda de David 2 veces estuvo a expensas del futuro rey. David reclamó a Abner por haber descuidado al momento en que él llegó y le quitó la cantimplora y la lanza del rey. Lo advirtió para que protegiera al rey. Y Saúl, conmovido, dijo: oh, hijo mío David, eres mejor que yo. David lo perdonó, pero no confió ya en él. Sabía que no había seguridad en las palabras de Saúl. Y entonces huyó a uno de los enemigos, y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de David. Saúl había expulsado a los hechiceros de Israel. Había hecho una persecución a los hechiceros, pero había una muy famosa que había quedado allí. Entre los espiritistas hay 2 tipos fundamentales: los truanes, los engañadores, los embaucadores, los que mienten, y el otro grupo, los que están pactados con el enemigo. Del último grupo era la pitonisa de Endor, una mujer en contacto con los demonios, que tenía la capacidad de invocar espíritus para que tomaran la apariencia de cualquier ser que la persona que estaba allí en su oráculo solicitara. Saúl descendió a la degradación más profunda. Él, que había expulsado a los hechiceros de Israel, en su afán y locura, en su separación de Dios, terminó donde una hechicera. Disfrazado, llegó donde esta mujer y finalmente Satanás le reveló que era Saúl el que estaba allí. Y finalmente invocó un demonio que tomó la apariencia de Samuel, el profeta. Y esto es admirable. Los demonios no solo toman la apariencia de seres humanos perdidos, también pueden tomar la apariencia de seres humanos salvos. Samuel estará entre los redimidos. La pluma inspirada dice que entre los más nobles de la tierra, los seres humanos más leales y nobles que hayan existido, están Enoc, Daniel y Samuel. Los 3 más nobles que menciona como mortales, aparte del Señor Jesús, que tuvieron un carácter noble y especial, está Samuel. Y este hombre de Dios que murió en las manos del Señor, que está entre aquellos que serán despertados para la vida eterna, fue tomada su apariencia y traída a la guarida de una mujer dirigida por demonios. Pues vemos cómo el espiritismo tiene un poder asombroso, que queda al descubierto, al desnudo aquí, en el caso de Saúl y la pitonisa de Endor. El mensaje que el demonio le dio disfrazado de Samuel a Saúl fue desesperanzador. Le dijo que Dios ya no lo escuchaba, él estaba apartado de Dios por todos los medios y que lo que le esperaba era la muerte, que al día siguiente él estaría entre los muertos. Doliente, desfallecido, angustiado, Saúl cayó como muerto. La mujer se asustó y dijo: se muere este hombre aquí, me matan a mí. Le dio comida y le despidió. Y con ese espíritu debilitado se fue a su última batalla. De allí, de donde le aseguraron su muerte y su condenación, se fue a enfrentarse con los filisteos. La derrota estaba asegurada. Cuando la derrota aumentó, Saúl no vio otra opción que matarse. Pidió que lo asesinaran, pero ninguno de sus siervos, ninguno de sus seguidores, ninguno de sus escuderos estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces tomó la espada y se lanzó sobre ella. Este es el triste fin del primer rey de Israel, de aquel que pidieron según su corazón los judíos, el pueblo de Israel. Termina en suicidio, asegurando así su condenación. Muere violando la ley de Dios. Después de tanta luz, consultando a un espiritista y suicidándose, asegurando su muerte eterna, lamentable, dolorosa. Pero hay un personaje que muere con él.
un personaje noble, especial, Jonatán. No podemos pasar por alto a este hombre que era el seguro sucesor al reino. El siguiente rey debía ser Jonatán, pero la profecía no indica que el reinado vendría por la tribu de Benjamín, sino por la tribu de Judá. David y Jonatán entablaron una amistad, dice la pluma inspirada, nacida del cielo, con el propósito de preservar la vida de David. Saúl en varias oportunidades resguardó a David, lo protegió, lo amparó, le advirtió hasta que finalmente Saúl trató de matar a su propio hijo Jonatán, porque vio que Jonatán quería que David fuera rey. Una amistad sincera. Cuando mueren, David canta una endecha. Saúl y Jonatán unidos en la vida, unidos en la muerte. Oh, mi hermano Jonatán, más dulce me fue tu amor que el amor de las mujeres. Es el llanto, el dolor de un amigo que llora a su amigo. Los homosexuales toman esto como excusa para decir que la Biblia habla de homosexualismo. Lejos, qué idea tan loca, lejos de la realidad. Aquí era una amistad fraterna, sincera, pura, nacida del cielo, dispuestos a morir el uno por el otro. Por eso David manifestó bondad hacia el hijo que le quedó a Jonatán, llevándolo finalmente a que se sentara allí junto a él en el reino. Mefiboset, cuando se le encontró que estaba por allá tirado en Lodebar, aquel lugar de basurero y de desechos, de allí lo rescató en honor a su amigo Jonatán. Jonatán, un siervo de Dios. Dios lo utilizó en una oportunidad para acabar el campamento filisteo. Él y su escudero, los hombres de Dios, vencieron a los enemigos y luego Dios produjo una gritería en el campamento y los hombres se mataron entre ellos. Pero el instrumento humano fue Jonatán, hombre de Dios, que muere en aquella batalla contra los filisteos en compañía de su padre Saúl. Entonces el reino pasa a David, el segundo rey de Israel, mejor que Saúl, un hombre profundamente espiritual, de fe, un guerrero valiente, un hábil general, un gran administrador, un estadista maravilloso, que conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital del reino, que extendió la nación a los límites profetizados por Moisés. Dios hizo que el reino creciera de manera maravillosa en el reinado de David, llevándola al esplendor que había profetizado Moisés, con ese territorio abundante, con temor de sus enemigos, con el respeto de algunos reinos que le alternaban y rodeaban, y con algunos reinos como vasallos. David llevó a Israel al esplendor y a la gloria. Por eso se llama la casa davídica, como el principal de los reyes. Y por eso al Señor Jesús se le llama el hijo de David. Y aquí empieza la dinastía de Judá en el reino, con David, el primero de la tribu de Judá, que se convierte en rey, y de allí todos los reyes de Judá pertenecerían a esta tribu. Y del linaje real viene José, el padre adoptivo del Señor Jesús, y del linaje de David por Natán viene María, la madre del Señor. Entonces, aquí tenemos el linaje del reino que le da al Señor Jesús el atributo de Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, aquí el esplendor del reino se alcanzó en ese tiempo. David estableció un ministerio de defensa, un ministerio de hacienda, un ministerio de archivos nacionales y un ministerio para educación y religión. Era el sacerdote Sadoc, con la ayuda de sus subalternos como Abiatar e Ira. Josafat llevaba los archivos, Adorán llevaba la economía y Joab dirigía el ministerio de defensa acompañado de Abisai y Benaía. Termina David su reinado y lo entrega a su hijo Salomón, el tercer y último rey del Reino Unido. El esplendor que recibió de su padre David lo aumentó. El inicio de su reino fue tanto el esplendor que la Escritura dice que la plata era menospreciada en los días de Salomón. Solo se apreciaba el oro. Hasta los escudos de los soldados eran de oro. Levantó palacios, construyó el magnífico templo de Jerusalén, que pasó a conocerse como el templo de Salomón. Fortificó ciudades ubicadas estratégicamente y las convirtió en poderosas guarniciones.
explotó minas de cobre en Edom, construyó una refinería de cobre, un centro de fabricación en Ezion Heber, a orillas del Golfo de Acaba, pero lamentablemente los últimos días de Salomón fueron malos. Se apartó de Dios a tal punto que adoró ídolos y en su idolatría se apartó del Señor y llevó al pueblo a la apostasía. Apostasía que culminó en la división del reino. Y a partir de allí, el reino se divide en dos partes: el reino de Judá y el reino de Israel. Empezamos con el Reino Unido, Saúl, David y Salomón. Y el reino de Judá queda con Roboán, y con Roboán se parte. Jeroboam significa Jero en contra de Roboán, el enemigo de Roboán. El primer rey de Israel que establece un culto idolátrico que nunca se quitó, y siguen hombres como Nadab, Basa, que da un golpe de estado, y de esa dinastía vienen Ela, Sinri, Omri, y es la dinastía de Acab, el marido de Jezabel, de los que vienen Jorán y Ocosías. Pero Jehú viene y ataca y acaba con la casa de Acab y los mata a todos, también a Jezabel, la impía reina esposa de Acab. Luego Joás, Jeroboam primero, Zacarías, Salún, Menahem, Pecaías, Peca, y el último rey Oseas, que en el año 722 he llevado en cautiverio, he llevado en cautiverio a Asiria. Y por otra parte el reino de Judá, con Roboán, Abías, Asa, Josafat, Joram, viene allí el reinado impío de Atalía, de ella Ocosías, el reinado de Joás, Amasías, Arías, Otán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, y luego la parte final con Sedequías, Joacás y Joaquín, hasta la transmigración a Babilonia. Y luego vienen los descendientes de Judá hasta llegar a María y el Señor Jesús. Entonces tenemos aquí que el reino que empezó mal terminó mal. Lo que mal comienza, mal termina. Y el pueblo de Israel empezó la monarquía en rebelión y tenía que culminar en destrucción. Y lamentablemente así terminó el periodo triste de la monarquía del pueblo de Israel. Lecciones inolvidables: a no buscar nuestros caminos sino el camino del Señor, a no seguir nuestros caminos sino el camino del Eterno, a no querer ser gobernados por los hombres sino aceptar el gobierno divino, la voluntad y dirección del Eterno, que es la única segura para poder andar de acuerdo al plan de Dios. La monarquía es contraria a la voluntad del Señor. Cuando en Sudamérica hubo la guerra de independencia, los españoles les decían que estaban contra Dios porque estaban contra el rey. Era una manipulación católico-romana. Bien por aquellos que se sublevaron contra la monarquía española y se liberaron del yugo de que un hombre domine y controle a otros compañeros, a otros seres humanos, y los vuelva sus subalternos. El único digno de reinar es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. ¿Alguna pregunta? Vuelve a autorizar el ingreso, Jamie. No sé cómo hacerlo ahora. Por favor. Para ingresar. Gracias.